al querido teólogo Raúl Méndez, desde México, administrador de la página más conocida hoy en día a través de las redes sociales, Mis Tiliches Teológicos. ¿Cómo estás, querido Raúl? Hola, ¿qué tal, Carla? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación para poder platicar contigo. Raúl, bueno, partiendo esta entrevista, quiero como primera pregunta decirte qué significa la palabra tiliches. Acá desde Chile no es una palabra que se use comúnmente, no la conozco. Me gustaría que me dieras una buena Claro. definición. Sí, por supuesto. Pues mira, es una palabra muy mexicana, de hecho tiene un origen en México. La palabra tiliche procede de una voz de un idioma que se conoce como uto-azteca, es decir, está emparentado con el azteca o con el idioma náhuatl, que es uno de los principales idiomas que se hablaban en México en la época prehispánica. Específicamente, esta voz, pues Illich, de donde viene Tiliche, se hablaba en lo que hoy es el estado de Sinaloa, un estado que recientemente ha sido muy popular por todos los problemas que ha habido respecto del crimen organizado. En este estado de Sinaloa, en esta variante huasteca de un idioma que se llamaba Caíta, se tenía esta voz Illich, y Illich o Ich hacía referencia a, a, las cosas viejas de la casa, a los trebejos, a los cachivaches, a la ropa sucia, a los trastes rotos, a la basura, a aquello que ya no servía. Y poco a poco fue evolucionando de Illich a Tillich, Tiliche. Entonces, Tiliche es precisamente eso. Tiliche es una baratija, es un cachivache, es pues casi que si me pongo un poquito chileno, pues es una wea, o sea, que uno encuentra por ahí Una por uno weá. o por otro lado. Sí, si yo les diría mis weas teológicas, vamos. Entonces, justamente le llamé tiliches porque uno dice que tiene muchos tiliches cuando tiene su casa llena de cosas todas así arrumbadas, sin un orden, cosas viejas, cosas nuevas, cosas que incluso muchas de ellas son ya rotas o están rotas. Entonces, es mis tiliches teológicos porque lo que yo realmente propongo allí, pues no son doctrinas consumadas, no es así como el gran sistema teológico, o es el gran argumento, o es la gran doctrina. Realmente no. Realmente lo que pongo allí son, digamos, como baratijas, ocurrencias que de repente tengo, y pues las aviento allí, pues para si a alguien les puede ser de utilidad, pues las utilice. Y esto también es otra faceta de la página. Nosotros, cuando vamos a un mercado sobre ruedas, que acá se le llama el tianguis, es decir, un mercado que solo se pone determinados días de la semana, muchas de las veces a lo que vamos es saber qué encontramos. A eso le llamamos nosotros cháchara. Cháchara, pues es un tiliche o son de repente alguien tenía un radio, pero el radio se descompuso y rompió el radio y nada más sacó la bocinita y venden esa bocinita del radio así suelta. O un teléfono que se descompuso y venden el teléfono así suelto o nada más un circuito. Y de repente, por ejemplo, un estudiante de ingeniería puede que necesite justamente una tarjeta madre de una computadora para un examen. Y entonces en un tianguis puedes encontrar una tarjeta madre de una computadora que ya no sirve, pero que alguien tiró y que ahora tú puedes recuperar. Entonces a Claro. eso le llamamos chacharear, a buscar ahí la basura y a ver cómo podemos reutilizarla. Eso también es lo que yo busco en los tiliches. En los tiliches, pues yo pongo estas reflexiones que están a medias, que no están completas, que no son perfectas, pero si alguien la quiere tomar y alguien la quiere reutilizar y darle un sentido, o partir a la mitad y quedarse con un cachito y el otro cachito, ¿no? Adelante, está completamente a su disposición. Entonces, haz de cuenta que la página es como una especie de garaje, en donde hay un montón de cosas, cada quien agarra, entra y ve lo que quiere y lo que no quiere, pues sencillamente no lo toma. Ajá, sería acá en Chile semejante como ir al Biobío, donde están todas las cosas ahí en el suelo, la gente vendiendo lo que ya no utiliza. Eso, exactamente eso es esos son mis tiliches. Buenísimo. Bueno, tus comentarios, tus publicaciones siempre sacan roncha de varios lados de las redes sociales. Quería preguntarte por este despertar en Latinoamérica, que es bien singular, porque se ha dado muchísimo que en todos los países de Latinoamérica están las personas saliendo de la religión,
sacándose estas tradiciones arraigadas que tiene, que vienen de familia en familia y cuánta cosa. ¿Cómo comienza tu despertar? Pues mira, creo que es un tema que es generacional, que corresponde mucho, me parece, a aquellas personas que hemos estado viviendo en la iglesia finales de la década de los 70, en los 80 y más recientemente, que nos tocaron pues diversas coyunturas o diversas transiciones a nivel global. Ha habido cambios culturales muy importantes, sobre todo en Latinoamérica, que creo que son los que están impactando en este sentido. Uno de estos cambios culturales es todo lo que tiene que ver con el tema de la diversidad sexual, la diversidad cultural, pero también la diversidad a personas con capacidades diferentes y toda esta nueva cultura que se está generando en torno a la diferencia y en torno a la otredad, que deriva evidentemente pues de la globalización. La globalización lo que hizo fue acercarnos al mundo y de repente pudimos tener conciencia de que hay muchas personas que no piensan como yo, que son distintas a mí y sin embargo en algunas partes se parecen a mí. Entonces lo que ha provocado ya más recientemente las redes sociales es que aquellos cristianos que estábamos con, digamos, ese malestar en el cristianismo por algunas cosas, de repente nos encontramos en las redes sociales y nos damos cuenta de que pensamos igual, pero unos son de República Dominicana, otros son de Guatemala, otros son de Chile, otros son de Brasil, y de repente empezamos a encontrar como que pensamiento en común, porque pues ya es un desgaste que tiene el cristianismo pues desde hace muchísimo tiempo, y creo que ahora lo que está pasando es justamente esa capacidad de difusión, que estos malestares, que estas críticas, que estos enojos hacia nuestra propia fe estamos teniendo. Entonces, no es que haya iniciado con las redes sociales, pero las redes sociales sí han sido el camino de visibilización Una de ayuda. esta crítica generacional que estamos teniendo hoy, ahora sí que en contra de nuestra propia fe. Claro que sí. Hoy en día también vemos una iglesia más inclusiva, que años antes no existía, no se veía, o sea, una pareja homosexual era imposible que pudiese vivir o profesar su cristianismo dentro de una iglesia evangélica. Hoy en día es posible. Sí, todavía, digamos, de forma incipiente, hay muchísimo camino que trabajar en ese Ajá. sentido. Hoy ya es al menos posible. No en todos lados, eso todavía tenemos que reconocerlo, pero sí al menos en algunos lugares, en algunas iglesias y en algunos países, esto ya cada vez está siendo más una realidad, está siendo cada vez más de forma posible e incluso pues ya hay iglesias que de origen pues se constituyen como iglesias de la diversidad sexual, tanto en el cristianismo protestante como en el cristianismo católico. En México tenemos, por ejemplo, la comunidad metropolitana que surgió precisamente entre una, pues digamos, una coyuntura de católicos y veterocatólicos, creo que también hay protestantes por allí, y es una comunidad de la diversidad sexual que nació siendo eso. Entonces, creo que sí estamos viendo este tema específicamente de la diversidad sexual como una de los principales cambios que está teniendo el cristianismo en relación a su fe y en relación a sus prácticas de creencia. Ajá. Bueno, el tema puntual siempre es contra la homosexualidad. Por ponerte un ejemplo, Raúl, acá en Chile se aprueba el matrimonio igualitario. Muchos lo celebramos, yo me gozo en eso, me encanta la noticia, pero sale el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, hijo del ex obispo de la Catedral Evangélica, un hombre al que le investigaron un fraude de millones y millones de pesos, un hombre que tenía un amante, que su esposa le denunció a su amante. Van contra el matrimonio igualitario, pero no ven estos otros pecados como es el robo, como es el adulterio, siempre todo se enfoca contra la homosexualidad. Sí, bueno, eso también me parece un poco tendencioso muchas veces de los medios o de la práctica. No podemos comparar la homosexualidad con robar, porque robar es un Ajá. delito y ser homosexual no. No podemos comparar la homosexualidad con la corrupción política,
porque eso es también un delito, la homosexualidad no lo es. Entonces, entiendo yo que desde la lógica interna de estos creyentes, que a todos le llaman pecado, sería una contradicción, pero no veo por qué estarle siguiendo el juego al pensamiento de los creyentes. Hay que hablar muy claramente. La homosexualidad es sencillamente una forma de identidad humana, punto. Si además este cuate fue un corrupto y fue un ladrón y demás, bueno, pues allá con sus cargas. Aquí en México pues pasa exactamente lo mismo. El problema aquí no es la persona en particular, sino el problema aquí es que está negando los derechos humanos de un grupo de personas. Entonces, eso es algo que las iglesias todavía se encuentran disputando, todavía se encuentran manejando, desafortunadamente desde una perspectiva teológica. ¿Y por qué digo desafortunadamente? Porque la teología, como toda disciplina, es una ciencia de discusión y es una ciencia de polémica, que un día va a decir una cosa y otro día va a decir otra cosa. A diferencia de las ciencias duras, como señala Thomas Kuhn en su libro de la estructura de las revoluciones científicas, en donde los paradigmas cambian y no se vuelven a regresar a ellos, o sea, no vamos a volver nunca a un esquema geocéntrico del universo. Ya sabemos que la Tierra no es el centro del universo. Eso ya pasó, eso no va a volver a ocurrir. Pero en teología, en humanidades, en ciencias sociales, los temas no se agotan. Una doctrina, una herejía del siglo I, del siglo II, bien puede convertirse en el próximo bestseller. Entonces puede regresar. Entonces, a mí se me hace muy riesgoso que las iglesias quieran manejar el tema de la homosexualidad desde una óptica teológica, porque lo que están haciendo es que están colocando ese tema de derechos humanos a una discusión. Y es algo que no tendría que estar en una discusión que puede ser sí o puede ser no. Más bien la postura aquí es evidentemente un sí, independientemente de lo que concluyan los teólogos, independientemente de lo que concluyan los exégetas, la diversidad sexual es completamente legítima, sin necesidad ni de la Biblia ni de la doctrina. Pero ese paso todavía no se da. Claro, bueno, lo que conversamos antes de la entrevista, mirando la Biblia como este libro patriarcal, hoy en día no podemos traer este libro de cierto lugar geográfico del mundo, cierta época, a la actualidad, donde hoy en día hay derechos humanos, donde hoy día hay leyes que se le ampara a esta diversidad sexual para que puedan ejercer su amor, su derecho y todo lo que los evangélicos, los cristianos le quieren quitar. Sí, es muy riesgoso, de verdad, es muy riesgoso. Incluso yo alentaría a que ya no se hiciera más, tratar de fundamentar la apertura a la diversidad sexual en la Biblia. Es muy riesgoso por, uno, ya lo he dicho, entras a un debate exegético y un derecho humano no tendría que estar en un debate exegético. Y en segundo lugar, estás debatiendo sobre un texto escrito en horizontes patriarcales, cuya cultura era patriarcal y también hay que decirlo, y quizá con cierto anacronismo, pero se tiene que decir, pues homofóbico. Eso no se puede negar. Nuevamente, en este afán de tener todo basado en la Biblia, basado en el texto, que es una vieja levadura que todavía no se nos quita, olvidamos que estamos hablando de un libro que, hablando sincera y llanamente, es peligroso el día de hoy tratar de considerarlo como norma de cualquier cosa. Un libro de hace 2000 años simplemente no puede tener ninguna autoridad ética para el hombre de hoy. Y eso ya se había comentado teológicamente desde inicios del siglo XX. Dietrich Bonhoeffer lo llegó a comentar, la teología de la secularización, la teología de la muerte de Dios también, pero no se ha logrado consolidar todavía en una práctica. No hemos dado esa autonomía teológica de no depender del texto bíblico para nuestros posicionamientos éticos. Claro. Hay gente que ha ido indagando, estudiando, pero todavía está este temor a esta condenación eterna, a este infierno. Claro, si yo comienzo todo a criticarlo, comienzo a adquirir este pensamiento crítico de ver que las cosas no son tal como me las dicen, pero ¿y si después me voy al infierno? Ese es el temor que tienen muchas personas hoy en día. Sí, de verdad que todavía no hemos logrado como que superar ese miedo o ese temor a la condenación, al infierno.
lo que en teología se llama la soteriología, pues sigue siendo todavía un tema muy profundo de discusión y muchas veces pues solamente queda en discusión académica. En la vida práctica, las personas siguen preguntándose qué va a ser después de ellas cuando mueran. ¿Me voy a ir al cielo o me voy a ir al infierno? En este imaginario mitológico del siglo primero y del siglo segundo, y eso evidentemente crea un temor que lleva a las personas a estarse constantemente preguntando, o bueno, pero si digo esto me condeno, y si digo esto no me condeno, y si abrazo al gay ya me voy a ir al infierno, y es verdaderamente triste que todavía estemos, pues, en ese horizonte de miedo. Ajá. Hace poco, bueno, charlando un poco lo que he visto en redes sociales, estos incendios catastróficos en Australia, no sé si supiste un poco de eso. Sí, 500 cómo no. millones de animales aproximadamente muertos, quemados, eh, y veo un video donde dice, Dios mandó lluvia, Dios tiene misericordia porque mandó lluvia para que se apagara el incendio en Australia y todo el tema. Un poco la lógica pensar, Dios, su misericordia, manda lluvia luego de que se mueren 500 millones de animales. O sea, ¿te parece lógico? Son las cosas que uno se cuestiona y que impresionantemente me asombra saber que el otro que se goza en esa misericordia no logra entender. O sea, después de 500 millones de animales, le llamas a esto misericordia. Es un gran problema, el problema de la teodicea. Esta idea de que de algún modo Dios tiene que ser bueno y nos aferramos constantemente a una bondad en Dios porque parece que es, digamos, el último clavo ardiente que nos queda para no caer en el borde de la locura. Además de que la noticia fue falsa. Ese video fue falso, no hubo tal lluvia en Australia. Estuvo circulando esta semana 2 canguros que estaban así como alzando las manos y que decían alaban a Dios porque está lloviendo, y para nada, era una fotografía de 2014 me parece. Pero tenemos, y esto lo ha explorado muy bien Peter Berger en el Dosel Sagrado, un texto muy bonito que él escribió, sobre la necesidad que tiene la teología de generar una legitimación de sí misma a través de la teodicea, es decir, a través de explicar qué es lo bueno, qué es lo malo y por qué Dios siempre va a ser bueno. Y esto ni siquiera es bíblico. Si nos atenemos al Dios bíblico, a Jehová de los ejércitos, un Dios que envía un diluvio para aniquilar prácticamente a toda la población. Digo, Thanos al menos era la mitad, este cuate se fue pues, prácticamente al 100% de la raza que extinguió. Eh, Dios no es bueno. El relato del diluvio inicia diciendo, y se arrepintió Dios, pero entonces los antropólogos, perdón, los teólogos dicen, no, 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 es que es una figura retórica, es un antropopatismo, y hasta le ponen un término complicado para que sea como su conjuro de brujería y que tenga más eficacia. Y dicen, no, 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 es que cuando dice el texto que Dios se arrepintió, es un antropopatismo, es decir, es una manera en la cual Dios trata de explicarnos con palabras humanas cómo se sentía, pero no es cierto que Dios se haya arrepentido en realidad, es que somos demasiado idiotas y Dios no tiene otra manera de explicárnoslo que utilizando nuestro estúpido lenguaje. Bueno, y cuando hacen eso, pues lo que provocan sencillamente es salvaguardar la reputación de Dios. Hay que reconocerlo, según el texto bíblico, Dios se equivocó, Dios no hizo bien al ser humano y dijo, chin, me salió mal, lo voy a deshacer y voy a comenzar de nuevo. Y un Dios que hace eso no puede considerarse de ninguna manera un Dios bueno. Y entonces uno entra en crisis como creyente y dice, bueno, pero entonces, ¿cómo voy a estar yo adorando a un Dios malvado? Eso sencillamente no es posible. Y entonces tengo que hacer, digamos, malabares exegéticos, malabares doctrinales, para que el malo sea yo y no Dios. Es precisamente, digamos, la crisis de angustia de la fe que Soren Kierkegaard expresa en Temor y Temblor. Uno de los pasajes de mayor patetismo, de temor y temblor, de Soren Kierkegaard, que según entiendo se pronuncia Kierkegaard, pero bueno, pues decimos Kierkegaard para entendernos, es cuando van caminando
Isaac y Abraham rumbo al monte Moriah para sacrificar a Isaac, y entonces Isaac le dice en la narración de Kierkegaard, oye padre, y, pues, veo el fuego, veo el cuchillo, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y entonces Isaac se empieza a llenar de miedo, y entonces Abraham le dice, ¿qué te crees, muchacho? ¿Quién crees que soy? ¿Crees que soy tu padre? Yo no soy tu padre, soy un monstruo, y le pega. Y entonces Abraham, Isaac tiembla de miedo y clama a Dios y dice, Dios mío, ayúdame, sé tú mi padre, porque yo ya no tengo padre. Y entonces Abraham, en sus pensamientos, dice, te bendigo Dios, mejor que me crea un monstruo a que pierda la fe en ti. Ese Ajá. patetismo de la fe kierkegaardiano es lo que vivimos constantemente. Mejor pensar que los monstruosos somos nosotros a en algún momento pensar que Dios es malo o que está permitiendo o incluso provocando crímenes, pues como pudo haber sido el sacrificio de su mismo hijo en la cruz. Entonces, ese es un tema que, como dice Berger, pues sencillamente no puede caber en una religión. Una religión no puede llegar a un punto de contradicción tal donde el Dios sea malo. Hay que ajustar el mundo, hay que ajustar la realidad para que Dios sea bueno. Entonces, en un caso como en Australia, pues claro, si tenemos en consideración que Dios es el que hace todo, porque dice el texto bíblico, ni un cabello de tu cabeza Ah, cae sin que él lo sepa, 500 millones de animales, carajo, pues seguramente se enteró, ¿no? Seguramente un correo le llegó de incendio en Australia, pues algo supo de menos, ¿no? Entonces, ese Dios que o no hizo nada, por una parte, o bien provocó ese mismo incendio, después que mande unas gotitas de lluvia, ya es un Dios claro, misericordioso. Estamos realmente los cristianos en un síndrome de Estocolmo muy fuerte. Estamos claro. dando a nuestro propio captor. Justificándolo, me imagino que esa justificación es por miedo, miedo a pensar tal como tú dices que este Dios es malo. Entonces es realmente malo, si hace todo esto es malo, porque es lo que ellos han creído, que este Dios, claro, que se creó esta religión o las religiones, cada religión tiene su Dios, que ese Dios tal cual existe, entonces cuando te pones a cuestionarlo, caes en ese temor. Ya lo cuestiono qué va a pasar conmigo ya que estoy cuestionando a mi ser superior, al que me creó, al que ha creado todo. Sí, pero se debe, más que por un temor específico, es al recalcitrante monoteísmo del cristianismo. Fíjate, hay religiones en las que no tienen empacho en conocer o en reconocer que sus dioses, sus deidades son malvadas. El caso del vudú, el caso de la santería, el caso del culto a María Leonza en Venezuela, un culto de corte espiritualista, pues entienden que hay entidades divinas pues que no son precisamente buenas, ¿sabes? Que si son malvadas y hay que tenerle cuidado. Aquí tenemos a un gran chivo expiatorio que es la figura de Satanás, que realmente cada vez está perdiendo mayor posicionamiento, el pobre ya cada vez está siendo más relegado pues a la esfera mitológica, incluso dentro de los mismos cristianos, eh, pero el punto es que ya Satanás no nos alcanza para reconocer la maldad en la divinidad. Insisto, en otras religiones la maldad en la divinidad pues se ve de una manera muy palpable. Si no le hiciste el sacrificio, te salieron un montón de ronchas. Si no cumpliste con la propiciación y saben que Dios muchas veces o esos dioses sí ordenan matar, etcétera. O sea, tienen una relación diferente en cuanto a la maldad y el tema de la divinidad, también por la pluralidad de dioses a los que se amparan. Mm, Nosotros, por nuestro recalcitrante monoteísmo y solo depender de una sola figura divina, tenemos que preservarla completamente de cualquier arista de maldad, más que por un tema de miedo, por un tema de estabilidad mental. Es decir, si llegáramos a reconocer que Dios es malvado, sencillamente se caen todos mis esquemas, se caen todos mis mapas mentales y puedo terminar al borde de la locura, en un desencantamiento bastante violento. Entonces, pues más que por miedo, yo diría en pro de la cordura, en pro de no la salud volvernos mental. locos, estamos tratando de ver cómo justificamos a Dios en este mundo de catástrofes. Ajá. Pasando a otro tema, Raúl, el aborto, que también es otro tema muy vivo, muy latente hoy en día. ¿Es correcto que la religión, en especial el cristianismo, se meta en los asuntos tan íntimos, tan personales como es el aborto?
No, no es para nada correcto, porque el aborto es un tema de salud pública que tiene que ver con las garantías que ofrece el Estado para las intervenciones médicas. En ese sentido, las iglesias no tienen nada que hacer allí. Es decir, hay iglesias que hacen brigadas, de repente llevan alimentos a los hospitales. Y qué bueno, ahí nadie le va a negar a alguien que vaya a ayudar. Si van a dar alimentos, si van a dar agua. Es más, incluso está bien que de repente tengan espacios donde puedan entrar y hagan capellanía hospitalaria y den soporte espiritual a las personas. Y eso es muy bueno que lo hagan. Pero de allí a tratar de incidir ya en las leyes sobre qué tipo de tratamientos o no se van a aplicar es completamente criminal. Y hay que señalarlo con esas palabras. Tanto en el tema del aborto, que ha sido principalmente atacado por grupos o facciones evangélicas, como por ejemplo con la transfusión de sangre a la cual se niegan los testigos de Jehová. Digo, ahí es un tema también muy polémico, porque evidentemente lo que abogan los testigos de Jehová con cierta lógica es, a ver, se dice que una mujer tiene derecho sobre su cuerpo para abortar, y yo no tengo derecho sobre mi cuerpo para decir si quiero o no quiero una transfusión de sangre. Pues están en su derecho, y realmente si son adultos, pues uno puede decidir si quiere seguir viviendo o si no quiere seguir viviendo, tampoco es a la fuerza. Pero el problema con los testigos de Jehová ha sido con los niños, cuando hay niños Negarlas. por la fe de sus padres, y eso sí es un crimen. En el caso del aborto, también es un crimen cuando facciones religiosas, ya sea con figuras religiosas o con figuras políticas que están actuando de forma religiosa, llámense gobernadores, diputados, senadores o mismos presidentes de república, están tratando de negar el acceso a las mujeres a un procedimiento que tiene que ver sobre la decisión respecto de su propio cuerpo. No tiene nada que hacer la iglesia, no tiene nada que hacer la fe allí. Un gobierno gobierna para todas las personas, no gobierna para una religión. Por más que una religión considere una práctica como pecaminosa en el espacio público, sencillamente eso no tiene ningún sentido. Em, Se toman o se cuelgan bien agarraditos del versículo de Proverbios 6, que Dios aborrece quien derrama sangre inocente, las manos que derraman sangre inocente. ¿Se puede utilizar ese versículo para hablar del aborto? Mira, está Proverbios 6, está mismo Génesis 10, de la sangre que se derrame la demandaré de cada uno de ustedes. Pues el mismo no matarás, ¿no? De los 10 Ajá. mandamientos. Realmente ninguno de estos versículos, como ninguna parte de la Biblia, tiene capacidad interlocutiva ante debates jurídicos o debates legales. La Biblia no tiene ningún tipo de autoridad en la palestra pública cuando se trata de estar decidiendo las leyes de un país. Sí la puede tener en otros sentidos, en pro de la paz, incluso en pro de los derechos humanos, bien entendido, en apoyo a migrantes, por ejemplo, aquí en México lo hemos tenido. Ahí hay lugares específicos donde la voz, digamos, profética de la Biblia es bastante útil y bastante necesaria, incluso contestataria al Estado. Pero ya para la regulación específica de políticas públicas, la Biblia no tiene nada que hacer. Ajá, exacto, correcto. Raúl, ¿qué piensas de estas campañas? Bueno, no sé si tú estás al tanto sobre el estallido social que está acá en Chile. Se viene una nueva constitución ahora en el mes de abril. Estas campañas para llevar nuevamente de un Estado laico en el que vivimos, llevar nuevamente la Biblia, la religión al Estado para que sea la Biblia quien nos gobierne. Es verdad, bastante preocupante y es muestra de una reacción que hay en general en Latinoamérica de los grupos evangélicos que al tener ya una grasa competencia de comunicación cultural, están utilizando el poder para tratar de implantar su fe. Es decir, ¿qué es lo que está demostrando este tipo de acciones? Una derrota de las facciones conservadoras evangélicas que están poniendo muy de manifiesto que no tienen el respaldo popular.
que no tienen el respaldo institucional, que no tienen el respaldo de las personas de sus absurdas creencias. ¿Y cuál es entonces la solución que están teniendo? Abogar por lo que se conoce como el hard power, el poder político específico, el poder político desde las constituciones para tratar de regular en una misma creencia y en una misma moralidad a todas las personas, porque su evangelización ha sido un fracaso, porque su pastoral está completamente derrotado y porque sus iglesias cada vez tienen menos pertinencia y sentido en la sociedad. Bueno, Raúl, yo te agradezco este día sábado que me has dado el tiempo para poder entrevistarte. Tenía mucho tiempo con ganas de conocerte, de entrevistarte, porque realmente eres maravilloso. En las redes sociales eres luz para muchos de nosotros. Ahora nos despedimos, pero quiero saber si tenemos otra oportunidad para poder charlar, grabar otra entrevista. Sí, claro, conforme podamos tener tiempo, podemos seguir en la conversación. Si de repente hay algún tema muy coyuntural, muy específico y quieres tener alguna reacción rápida, pues también me puedes contactar y pues seguimos. Ahora sí que en la conversación, Carla. Genial. Así que bueno, nos despedimos de mis amigos de Investigando la Historia. Eh, Hasta la próxima. Ya pronto nos veremos nuevamente, Raúl, y nuevamente te agradezco. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Un gusto de estar aquí contigo, Carla.